contentos, ¿verdad? Contentos porque el Señor, como decía nuestra hermana, ¿verdad? El Señor ha sido bueno para nosotros. Gloria al Señor. Bien, ahí está bien. Muy bien, hermanos, no está el pastor, ¿verdad? El pastor Jeff, ¿verdad? De esta iglesia, pero estamos muy agradecidos con él, hermano. Estamos muy agradecidos con él, ¿verdad? Porque él oyó la voz del Señor y fue sensible a la voz del Señor, y por eso estamos nosotros aquí, hermanos, en este lugar. Como yo les he dicho, la realidad es de que estuvimos tocando puertas, hermanos, ¿verdad? Usted quizás no lo sabe, pero yo como el pastor, ¿verdad? De las ovejas, ¿verdad? Pues, hermanos, estaba preocupado, sinceramente estaba preocupado. Yo decía, pues, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde voy a llevar a mi rebaño? ¿Dónde voy a llevar a mi rebaño? Y estuve, hermanos, tocando puertas por diferentes lados, y la realidad es de que alguien me dijo en una oportunidad, ¿verdad? Las puertas se están cerrando, se cierran, ¿verdad? Pero seguimos tocando puertas, hermanos, y gracias a Dios porque estamos aquí. Yo creo que el Señor, ¿verdad? Ya tenía preparado el lugar, ¿verdad? Y pues estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, ¿cuántos se gozan porque estamos en este lugar? ¿Verdad? Esperamos, hermanos, durar muchos años aquí, ¿verdad? Esperamos durar muchos años acá. Muy bien, yo les voy a invitar en esta hora, hermanos, a que meditemos en la palabra del Señor. Y para ello me gustaría que ustedes buscaran en su Biblia el Evangelio, hermanos, el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en su capítulo número 6, y, hermanos, su versículo número 60 en adelante. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. San Juan capítulo 6, versículo 60 al versículo 71. Tenemos la bendición, gracias, hermano Lenin. Tenemos la bendición, hermanos, de que tenemos aquí también pantallas, ¿verdad? No sé si nuestro hermano Luis, nuestra hermana Mari Cortés puedan poner esta cita ahí, hermana. No sé si tenemos esa facilidad. Ok, ahí estamos, miren. Si alguno no trajo Biblia, gracias, hermano. Siempre los hermanos, ¿verdad? Atentos aquí a las necesidades, hermanos. Ok, gracias, hermano Javier. Si alguno no trajo Biblia, pues aquí está, hermanos, en la traducción, es la Reina Valera revisada. Eso es lo que significa RVR, ¿verdad? Reina Valera revisada o revisión, ¿verdad? Del 60. Este pasaje, hermanos, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Les dijo Jesús: si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno
puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta ahí. Gracias, hermanos allá atrás. Muchas gracias por ayudarnos con poner la palabra del Señor ahí. El tema, hermanos, o como le he titulado yo a este tema, es precisamente 2 clases de discípulos de Jesús. 2 clases de discípulos de Jesús. A ver, repita conmigo: 2 clases de discípulos de Jesús. Fíjense, los evangelios, hermanos, los evangelios nos enseñan, hermanos. Es decir, al hablar de los evangelios, nos estamos refiriendo, hermanos, a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿verdad? Que son los 4 evangelios que el Nuevo Testamento contiene. Y los evangelios, hermanos, nos enseñan que Jesús, hermanos, cuando Él vino a este mundo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, Él vino a hacer discípulos. ¿Sí? Él vino a hacer discípulos, ¿verdad? O dentro de sus muchos propósitos de venir a este mundo, Él vino, hermanos, a hacer discípulos. No, cuando Él estuvo aquí, él no le decía a la gente, hermanos, Él no le decía a la gente, José, ¿quieres ser mi discípulo? O dicho de otra manera, José, yo quiero que tú seas mi discípulo. No. Él, hermanos, el Señor Jesucristo utilizó, hermanos, una palabra de la cual yo en otras ocasiones he hablado, una palabra que lo que realmente significaba, hermanos, era precisamente un llamado a las personas para que fueran sus discípulos. Esa palabra, ese tecnicismo que usó Jesús fue precisamente: sígueme. Lógicamente no en español, ¿no? Lógicamente no en español, porque Jesús no hablaba español. Hablaba hebreo, arameo, era griego, pero no español, ¿verdad? Y la palabra que él usaba para invitar o para llamar a las personas para que fueran sus discípulos, hermanos, era la palabra akoloutein en griego, que traducido al español significa sígueme. Eso es lo que Jesús hizo. Miraba, si se recuerdan ustedes cuando Leví o Mateo estaba sentado, hermanos, a la mesa cobrando los impuestos, hermanos, lo que le dijo fue: akoloutein, sígueme. Cuando las personas escuchaban eso, hermanos, quedaba en ellos la decisión de seguirlo o de no seguirlo. Pero Jesús realmente, al venir a este mundo, hermanos, uno de sus propósitos fue hacer discípulos. Otra cosa que
quisiera yo mencionarles antes de entrar ahí al pasaje que leímos, fue que no solamente, hermanos, no solamente Jesús vino a hacer discípulos, sino que Jesús les ordenó a esos discípulos que Él hizo al principio, les ordenó que hicieran más discípulos. Si quieres poner ahí Mateo, hermano, por favor, hermana, San Mateo capítulo 28, versículo 19. No solamente Jesús vino a hacer discípulos, hermanos, sino que Él les ordenó a esos discípulos que Él hizo al principio, les ordenó que hicieran más discípulos. Más discípulos. A lo mejor usted se pregunte a estas alturas, hermano, ¿y qué significa la palabra discípulo? ¿Alguien me quiere ayudar tratando de entender lo que significa la palabra discípulo? ¿Cómo? Pupilo. Muy bien, hermano, pupilo, ese es un buen término, ¿no? Pupilo, ¿o qué más? Alumno, aprendiz. Alumno o aprendiz. Cuando Jesús llamaba a las personas, hermanos, a ser sus discípulos, Jesús los estaba llamando, hermanos, Jesús los estaba llamando precisamente a que ellos, hermanos, fueran sus aprendices, sus alumnos, sus pupilos. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, hermanos, que Jesús le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. No, sino dice a todas las naciones. Dando a entender, hermanos, que en el corazón de Dios, hermanos, es de que toda la humanidad, hermanos, toda la humanidad se convierta en discípulos de Él. Cosa que no va a suceder. No va a suceder. Pero Jesús les ordenó a sus discípulos, hermanos, que hicieran más discípulos. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Entre los discípulos de Jesús había hombres y mujeres. A veces pensamos, hermanos, a veces con una mentalidad machista, pensamos que Jesús, hermanos, solamente hizo discípulos de los hombres. La palabra de Dios dice que dentro de los discípulos que Jesús llamó, hermanos, también hubieron mujeres. Hubieron mujeres, hermanos, que siguieron a Jesús. No voy a citar los pasajes porque lo haríamos un poco más largo, pero esta es la gran realidad. Ahora, escuchen lo que le voy a decir. En el libro de los Hechos, hermanos, a todos los seguidores de Jesús se les llamó discípulos. En el libro de los Hechos, a todos los seguidores de Jesús se les llamó como discípulos. Estas son verdades, hermanos, que son importantes que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, mi hermano, que en el libro de los Hechos, hermano, a todos los seguidores de Jesús se les llamó discípulos, esto quiere decir que usted y yo, hermano, somos eso. Somos discípulos, hermano. A todos los seguidores de Jesús. A todos, hermanos, a todos aquellos que profesaban creer lo que Jesús, hermanos, lo que Jesús enseñaba, hermanos, se les consideraba como discípulos de Jesús. Nosotros decimos, ¿verdad?, creer, profesar las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos discípulos también. Ahora, escuchen. Acabamos nosotros de leer, o al principio leímos nosotros el Evangelio de Juan. Yo quiero que usted vuelva a esa cita del Evangelio de Juan. ¿Por qué motivo? Escuchen. Porque aquí en este Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 60 al 71, que leímos ahí, hermanos, ahí, miren mi hermano, ahí ocurrió algo de lo que yo quiero hablarles, hermanos, y que nos da precisamente, la siguiente enseñanza.
enseñanza, que dentro de los discípulos de Jesús hay dos clases de discípulos, hermanos. Eso es importante. Dentro de los discípulos de Jesús hay dos clases de discípulos. Escúcheme, hay discípulos de Jesús falsos y hay discípulos de Jesús ¿qué? Verdaderos. Y la intención, hermanos, la intención que yo tengo dentro de mi corazón ¿qué será? Predicarles sobre esto, hermanos, es por la razón de que nosotros necesitamos evaluarnos, hermanos. Nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos, hermanos, para ver de qué lado estamos. ¿De qué lado estamos? Porque si estamos de un lado, hermanos, hay consecuencias. Y si estamos del otro lado, de la misma manera, hay resultados. Ahorita que estamos empezando, hermanos, hoy nuestra primera reunión en este lugar, miren, mi hermano, es bien importante que nosotros nos evaluemos y nos demos cuenta de qué lado estamos, a qué clase de discípulos pertenecemos, si somos discípulos falsos o si somos discípulos verdaderos. Ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan ocurrió algo muy interesante. Y cuando ocurrió lo que sucedió en estos versículos que leímos, es decir, del versículo 60 al 71, escuche lo que le voy a decir. Para este momento que ocurrió lo que Juan capítulo 6 verso 60 hasta el 71 nos relata, hermanos, para ese tiempo, hermanos, Jesús, escúcheme, porque si no me entiende, hermano, no va a poder entender lo siguiente. Para ese tiempo, yo no sé cuánto tiempo tenía ya Jesús, hermano, de haber iniciado su ministerio público, pero para ese tiempo Jesús ya tenía más discípulos de los 12 primeros. ¿Se recuerda que Él llamó 12 primero? Llamó 12, a cada uno de ellos los encontró en diferentes lados, con diferentes circunstancias, pero a cada uno de esos 12 los llamó, y estos 12, hermanos, aceptaron el llamado a ser discípulos de Jesús. Pero para este momento, mi hermano, para este momento, Jesús ya tenía más discípulos, hermano, más discípulos que esos 12. ¿Por qué motivo decimos esto? Porque Jesús ya había, hermanos, predicado en Jerusalén, y en el capítulo 2, versículo 23 del Evangelio de Juan, dice, hermanos, que mucha gente que escuchó a Jesús predicar, que escuchó a Jesús enseñar, dice ahí 2:23 del Evangelio de Juan, que muchos, hermanos, muchos vieron sus milagros y dice que creyeron en Él. Mírelo, 2:23 del Evangelio de Juan. Dice que Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Sí me entiende? Ya tenía más discípulos que los 12. Ya no eran 12, eran más. Ahora miren lo que dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 1 y 2. El capítulo 4, versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace ¿qué? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Hermano, dice que Jesús hacía y bautizaba. Aunque aquí agrega, no, dice que no era Él el que bautizaba, sino que dice que puso a sus discípulos, a los primeros, a los 12, a bautizar.
Y nosotros sabemos que una persona, para poder ser bautizada, hermano, tiene que ser un discípulo, tiene que haber recibido el llamado a ser un discípulo. De lo contrario, no tiene sentido bautizarlo. ¿Sí? Para este tiempo, Jesús ya tenía más discípulos que los primeros 12, hermano. Ya leímos 2 referencias, pero hay más, hermano. Mire, hay más. Mire lo que dice ahí, por favor. Ahí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 39. Solo ponga el versículo 39. Dice ahí, hermanos, mire, dice ahí que Jesús predicó en Samaria. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo. ¿Se recuerda de ese caso en el Evangelio de Juan en el capítulo 4? Cuando aquella mujer, hermano, aquella mujer con una vida inmoral, llegó a sacar agua al pozo, y ahí estaba Jesús esperando a sus discípulos que habían ido a comprar chicharrón y pico de gallo. ¿Se recuerda? Ahí estaba Jesús, hermano, parado, sentado, qué sé yo, a la orilla del pozo de Jacob, y sus discípulos se habían ido a una ciudad cercana a comprar comida porque tenían hambre, y Jesús se había quedado ahí solo. Era el mediodía, usted lo sabe, y ahí a esa hora del mediodía, cuando, hermanos, el calor estaba, pero que qué bárbaro, mi hermano, una mujer samaritana llegó ahí a sacar agua. Y llegó a esa hora, mi hermano, una hora cuando nadie iba a traer agua, porque era la hora de mucho calor. La costumbre era o ir bien tempranito a sacar agua del pozo, o ir por la tarde a sacar agua, pero no a mediodía. ¿Pero por qué esa mujer fue a mediodía? ¿Saben por qué? Porque ella lo que quería era evitar a otras personas, porque ella sabía que su vida era una vida inmoral. Jesús le dice a esta mujer, sin que esta mujer le haya contado a Jesús, Jesús le dice, a ver, tráeme a tu marido, le dijo Jesús, y la mujer le dijo, no tengo. ¿Se recuerda? La mujer le dijo, no tengo marido, y le dijo Jesús, bien has respondido, porque has tenido 4 maridos, y ¿sabes qué? El que tienes ahora tampoco es tu marido. Se lo había ganado a otra mujer. Se lo había quitado a otra mujer. Esta mujer vivió una vida inmoral, hermano. Pero ahí dice, mi hermano, que en esa ocasión, mi hermano, cuando esta mujer creyó en Jesús, se hizo un discípulo de Jesús, esta mujer de Samaria, hermanos, dice que hubo oportunidad para que mucha gente, muchos hombres de esa ciudad de Sicar de Samaria, hermanos, también ellos creyeran. Así lo dice, mire, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, la ciudad era Samaria, la ciudad era Sicar, era una ciudad de Samaria, es decir, Sicar era una ciudad de Samaria. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, es decir, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Quién se lo contó? ¿Cómo lo supo? Eso fue lo que impactó a la mujer. Ella no vio milagros, hermano. Ella no vio milagros. Ella no vio a un ciego mirar, a un sordo oír. Ella no vio a un paralítico levantarse. A ella lo que le sorprendió es de que Jesucristo, sin conocerla a ella, porque era la primera vez que lo veía ella a él y él a ella, hermanos, supiera su vida. ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Eso fue lo que impactó a la mujer. Y ese impacto que causó en su vida hizo que creyera y hizo que confiara en Jesús.
Y a través de ella, hermanos, el evangelio llegó a Samaria, hermanos, y mucha gente creyó ahí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a estas alturas, hermanos, del capítulo 6, versos 60 al 71, Jesús tenía más discípulos que los 12, ya eran más. Una cita más. Ahí, hermanos, en el versículo 45, hermanos, del mismo capítulo 4 de Juan, miren lo que dice. Cuando vino a Galilea, es decir, Jesús, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. En Galilea, los galileos también recibieron a Jesús, es decir, hermanos, creyeron en Él. Ya tenía más discípulos Jesús, más de 12. ¿Cuántos eran? ¿Quién sabe a estas alturas? Pero mire, quiero hacerlo pensar un momento. Cuando a Jesús lo crucificaron, lo sepultaron y resucitó, hermanos. El libro de los Hechos en el capítulo 1 dice que la cantidad de discípulos que había para ese momento, después de 3 años que Jesús había comenzado su ministerio, dice que eran nada más 120. 120. ¿Cómo es posible, no? No, usted nos está diciendo, hermano, que mucha gente había creído, que muchos se habían hecho sus discípulos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, mucha gente había creído. ¿Cómo es posible que después de 3 años de ministerio público de Jesús solamente fueran 120? Escuche lo siguiente, hermano. Todo el que siguiera y profesara aceptar sus enseñanzas, es decir, las enseñanzas de Jesús, era conocido como un discípulo. Todo hombre o mujer que siguiera a Jesús y que profesara aceptar sus enseñanzas, era conocido como un discípulo. Escuche, sin embargo, no todos los que eran conocidos como sus discípulos eran verdaderos discípulos. ¿Sí entiende el asunto? Todos los que profesaban, todos los que decían, oh sí, Jesús, yo creo a lo que tú estás enseñando, yo quiero seguirte. A todo ese tipo de personas, hermanos, se les consideraba como discípulos de Jesús. Pero, mi hermano, la gran realidad de las cosas es que aunque muchos hermanos decían creer en Jesús, no eran verdaderos discípulos de Jesús. Y esto es peligroso. Sí, me están entendiendo. Porque si esto ocurrió, hermanos, mire, si esto le ocurrió al mismo Jesús, imagínense si no nos puede ocurrir a nosotros. Hay iglesias, mire mi hermano, nosotros somos poquitos, hermano. Nosotros somos pocos, pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay iglesias donde hay 500, 600, 1000 hermanos reunidos. Pero la gran pregunta, hermano, es esta: ¿cuántos de esa gran cantidad de gente que está ahí adentro son verdaderos discípulos de Jesús? Esa es la gran pregunta, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. Hay discípulos falsos. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Miren lo que dice el capítulo 6, verso 2, hermano. Capítulo 6, verso 2 del Evangelio de Juan. Dice ahí, Juan capítulo 6, verso 2. Dice, hermanos, y le seguía gran multitud
característica, hermanos, era una característica del ministerio de Jesús. Jesús tenía un arrastre de gente, mi hermano, un arrastre de gente, mi hermano, tremenda, mi hermano. Dice, mire lo que hay ahí, y le seguía gran multitud, hermano, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Mire, mi hermano, la gente seguía a Jesús a donde él fuera. Si estaba en Santa María y Jesús decidía ir a predicar a Nipomo, hermano, la gente lo seguía. Si él estaba en Nipomo y decidía ir a Lompoc a predicar, la gente lo seguía por grandes multitudes, hermano. Y dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mucha gente lo seguía a Jesús, grandes multitudes, hermano, grandes multitudes, porque veían las señales que él hacía. Y también, hermanos, estas personas que veían las señales que él hacía, escuchaban las enseñanzas que él compartía. No solo veían, escuche, esto es importante que lo retengamos en este momento en la mente. No solamente veían lo que él hacía, hermano, lo que él hacía de sanar a los enfermos, de hacer milagros, hermano. No solamente veían eso, sino que también escuchaban lo que él les enseñaba. Escuchaban, toda la gente escuchaba lo que él les enseñaba. ¿Sí? Pero a pesar de todo esto, hermano, no todos los que eran conocidos como sus discípulos eran verdaderos discípulos. Y esto, hermanos, esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿es que existen diferentes clases de discípulos de Jesús? Es decir, falsos y verdaderos. Bueno, Juan capítulo 6, verso 60 al 71 nos dice que sí, hermano, que existen discípulos de Jesús falsos y verdaderos. Existen, hermanos, discípulos de Jesús falsos y verdaderos. Y aquí entre nosotros, mire, mi hermano, no voltee usted a ver al hermano o a la hermana. Sino mírese a usted mismo. Mirémonos a nosotros mismos, si somos verdaderos discípulos de Jesús o somos falsos discípulos de Jesús. ¿Cuáles son las características de cada clase de discípulos, hermano? ¿Cuáles son las características de cada clase de discípulos? ¿Cómo podemos nosotros identificar a un discípulo falso y a un verdadero? ¿A qué clase de discípulos pertenecemos nosotros? ¿Cómo podemos identificar a un discípulo falso de Jesús? ¿Cómo podemos identificar a un discípulo verdadero de Jesús? Escuchen, hay características, hermanos. Veamos en primer lugar, hermanos, a los discípulos falsos. Miren las características de un discípulo falso. Y hermanos, tratemos nosotros de pensar si en nosotros, hermanos, estamos notando que algo de estos discípulos falsos se está presentando en nosotros mismos. Y cuidado, hermanos, porque a lo mejor pensemos que somos verdaderos discípulos y a lo mejor sea todo lo contrario. Que estamos cayendo ¿en qué? En ser discípulos falsos de Jesús, hermanos. Algunos ya se me están durmiendo, mis hermanos. ¿No les interesa lo que estamos platicando? Mire, párese y levante sus manos y toda la cosa para no dormirse, para no dormirse, porque necesitamos no dormirnos, hermanos. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es importantísimo. Importantísimo. Va a darse cuenta usted por qué es importante, hermano, no ser un discípulo falso, hermano. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Un discípulo falso, aunque aparente, mi hermano, aparente que cree en Jesús, aunque aparente que va a la iglesia, aunque aparente que tenga la Biblia, aunque aparente que cante, mi hermano, ¿sabe cuál es el final de un discípulo falso? Abandona a Jesús, hermano, al final del tiempo. ¿Y sabe qué? Esto lo digo, mire, porque usted en la iglesia donde estábamos allá, se recuerda que estuvimos ahí varios años, hermano.
pero busque a muchos de los hermanos que allá se reunían, búsquelos, hermano. Y usted puede decir, oh, la familia fulana ya no está, el matrimonio sultano ya no está, oh, fulanito ya no viene, menganito ya no viene. ¿Qué pasó? ¿Era un discípulo verdadero? ¿Era un discípulo genuino? Una característica de un discípulo verdadero, hermano, una característica de un discípulo verdadero es de que independientemente de la situación que pueda estar viviendo, permanece al lado de Jesús, mi hermano. Esa es una de las características, hermanos, de un discípulo verdadero. De alguien que realmente ha puesto su fe en Jesucristo, de alguien que realmente cree en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hermano, permanece ahí firme. Pero no un discípulo falso. Un discípulo falso, mi hermano, mire, un discípulo falso llega el momento en que le da la espalda a Jesús y ¿sabe qué? Y deja de caminar con él. Se va. Le da la espalda a Jesús. Eso es preocupante, ¿verdad? Y la intención, como yo les decía, es que nosotros podamos, hermanos, evaluarnos a nosotros mismos. ¿De qué nos serviría, mi hermano? Mire, ¿de qué nos serviría haber estado 5, 10 años en la iglesia y después, hermano, darle la espalda a Jesús, hermano? Darle la espalda a Jesús y ya no caminar con Él, hermanos. Miren, veamos las características de los falsos discípulos de Jesús. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, hermano. Ahí, hermanos, por favor. En el versículo 37 y 64. 37 y 64. Mire una característica, hermanos, una característica de los falsos discípulos de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 37 y 44 dije. Fíjese, mi hermano, lo que dice ahí. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Yo creo que me equivoqué de cita, hermanos. Permítame un segundito. Me equivoqué de cita. ...37 dije, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 37. No, es el versículo 36, por favor. Un versículo atrás, hermanos. Un versículo atrás. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dice a aquella gente con la que está, a aquella gente a la que le está enseñando, Jesús les dice estas palabras y les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, miren lo que dice, no creen. Aunque ustedes me han visto, aunque ustedes me han oído, miren la característica, no creen. Esa es la primera característica de un falso discípulo. Puede decir, hermano, puede decir que cree en Jesús, puede decir que cree en la palabra de Dios, pero no es cierto que hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, hermanos. Hay mucho trecho. Podemos decir que creemos, pero realmente no. Pero realmente no creemos. Esta es una primera característica de un discípulo falso de Jesús. Puede aparentar que cree, pero en realidad no cree. Sí, pero en realidad no cree. El 44, hermanos, por favor, mire lo que dice. Jesús les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ah, caray, otra vez me volví a equivocar. ¿El cuánto? El 64 dije. Ah, sí, el 64, hermano, por favor. El 64, 64.
Mire lo que Jesús les dice a esta gente a la que les está hablando, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Así les dijo Jesús. Ahora, quizás usted diga, hermano, pero ¿se los dijo a sus discípulos o se los dijo a gente que no era sus discípulos? Hermano, dentro de esa gran multitud que estaba ahí con Jesús, vuelvo a repetirles, estaban, hermanos, en primer lugar sus discípulos, los 12 originales. En segundo lugar había muchos que ya se les consideraba que eran discípulos de Jesús. Y a esos les está diciendo Jesús, hay algunos de vosotros que no creen. A pesar de que digan que son mis discípulos, no creen. Esa es la primera característica. La segunda característica, mire, de un discípulo falso, mi hermano. Versículo 60, de ahí del capítulo 6, hermano. El versículo 60. Veamos una segunda característica de un discípulo falso, hermano. De un discípulo falso. Mire lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el versículo, al oírlas, ¿qué? ¿O qué habían oído? Mire, mi hermano, si usted lee los versículos anteriores, usted va a encontrar la enseñanza que Jesús les había compartido a la gente. Dentro de esa gente estaban sus discípulos, los 12, y estaban estos otros discípulos, hermanos, que se les consideraba discípulos, pero realmente eran discípulos falsos. Ellos escucharon, hermanos, miren, ellos escucharon, hermano, ¿y qué fue lo que escucharon? Miren, mi hermano, qué tremendo lo que ellos escucharon, hermano, miren, qué tremendo lo que ellos escucharon. Déjeme ubicarme aquí porque traigo aquí yo unas anotaciones de lo que ellos escucharon, hermanos. Miren lo que ellos escucharon, esta gente, estos discípulos falsos de Jesús. Versículo 32, hermano, por favor. Miren lo que escucharon. ¿Qué fue lo que escucharon? Dice, al oírlas. ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Qué enseñanza Jesús les estaba compartiendo en ese momento? Miren lo que Jesús les estaba enseñando. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hermano, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo y que ellos no quisieron, hermanos, creer? Versículo 41, hermano. Versículo 41. Aclara esto. Murmuraban entonces de esto los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende, mi hermano? ¿Qué fue lo que ellos no creían? Lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús les estaba enseñando. Jesús les estaba enseñando. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de Dios. Yo soy el pan de vida. Fíjese, no le miento, hermano. Aunque sea un poquito tedioso, es bien importante que nosotros seamos confrontados con la Escritura, hermanos. Veamos lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. En primer lugar, les estaba enseñando que Él era el pan del cielo, hermano. Les estaba enseñando que Él era el pan del cielo. Versículo 33, por favor, hermano. Versículo 33. Miren lo que les estaba enseñando Jesús en aquel momento. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién descendió del cielo, hermanos? Sino Jesús. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y ese pan es el que le da vida al mundo. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando a ellos.
a esta gente. Eso es lo que estaban escuchando, o lo que habían escuchado. Mire lo que dice el versículo, hermanos, por favor, 35, 48 y 51. 35, 48 y 51. Mire lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que da vida. Jesús les estaba enseñando a la gente, hermano. La gente estaba ahí alrededor de él, y no eran 40 ni 50 como los que estamos aquí. Eran cientos, hermanos. Eran miles de gente, mi hermano. ¿Saben por qué le digo esto? Porque si usted lee los versículos anteriores, usted se dará cuenta que Jesús acababa, mi hermano, un día antes, Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y de esa experiencia, de ese milagro, de haber alimentado a tanta gente con unos panecillos y unos pececillos, de ahí surgió esta enseñanza del pan de vida. Porque Jesús les dijo, hermanos, cuando la gente se dio cuenta que Jesús se había ido, lo fueron a buscar, hermano, y lo encontraron al otro lado, mi hermano, y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo: ustedes me buscan no porque hayan entendido el milagro que yo hice de alimentar o de multiplicar los panes y los peces. Ustedes me buscan porque les di de comer ayer gratis. Ustedes me buscan porque les di de comer gratis ayer. Y les dijo, trabajen no por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, les estaba diciendo: no se preocupen tanto del estómago, preocúpense del corazón, porque lo del estómago es temporal. Preocúpense por los valores que realmente son eternos. Le estaba diciendo Jesús. Y cuando esta gente escuchó, mi hermano, cuando esta gente escuchó, le dijeron a Jesús: a nosotros Dios nos dio el pan del cielo. Ellos estaban pensando, hermanos, cuando Dios a través de Moisés les envió el maná. ¿Se recuerdan? El maná allá en el desierto. Y es cuando Jesús les dijo: Ciertamente Moisés no les dio el pan del cielo, Dios les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de Dios, yo soy el pan de vida. Hermanos, eso es lo que ellos estaban oyendo, hermanos. Es esa doctrina tan maravillosa, hermano, que solamente en Cristo, hermano, o que solamente Cristo es el alimento espiritual que el alma necesita, hermano, para tener vida. Es Cristo, hermano. Ningún otro, mi hermano, es Cristo. Él es el alimento, Él es el pan. Así, mire, mi hermano, así como necesitamos los frijoles, el arroz, las tortillas, la leche, el pescado, la carne, etcétera, para que este cuerpo físico tenga vida, hermano, para que nuestra alma, nuestro espíritu tenga vida, necesitamos al pan de vida, y ese pan de vida es Cristo, mi hermano. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando. Eso es lo que acababan de oír ellos, hermano. Eso es lo que acababan de oír ellos. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Escuchen. Jesús les dijo, mire el versículo 35. Ahí lo tenemos ya. Mire lo que Jesús les dijo. Relaciónelo con lo que le acabo de decir. Mire lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Mire, mi hermano, qué glorioso. Mire, mi hermano, qué maravilloso. Oh, gloria al Señor, hermano. Porque si usted y yo somos verdaderos discípulos de Jesucristo, nosotros hemos venido a Él. Y mire lo que dice. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué maravilloso. Pero ¿sabe qué les ocurría a esta gente que lo estaba oyendo? Ellos lo relacionaban, hermanos, con lo material. ¿Oh? Eso quiere decir que nos va a dar una comida que siempre nos va a mantener llenos. No lo relacionaban con lo espiritual.
pero Jesús estaba hablando en términos espirituales. Él estaba hablando en términos espirituales. Miren lo que les dijo en el versículo, hermano. Miren lo que les dijo en el versículo 50 y 51. 47, 50 y 51, por favor. 47, 50 y 51. Miren qué maravilloso, mi hermano, lo que Jesús les había enseñado, lo que ellos habían oído. Aparte de lo que habían visto, mi hermano, ese tremendo milagro de alimentar a más de 5,000 personas con unos peces y unos panes. Miren lo que Jesús les dijo. Miren, mi hermano, de cierto os digo, el que cree en mí, léalo usted en voz alta, mi hermano, si está despierto. Miren qué tremendo, léalo, mi hermano. Léalo y créalo. Léalo y créalo. Miren lo que dijo. De cierto les digo, os digo. ¿Qué significaba eso? De cierto. Cuando Jesús usaba esta frase, mi hermano, de cierto, lo que estaba diciendo es: no existe ni la menor posibilidad de que sea mentira lo que yo les estoy diciendo. ¡Aleluya! ¿Por qué temer? ¿Por qué temer a morirnos, hermano? ¿Por qué ponernos a llorar cuando alguien que fue un verdadero discípulo de Cristo, hermano, muere? ¿Por qué? Si mire lo que dice ahí, hermano, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ya hemos estudiado. Si usted no sabe lo que es la vida eterna, es porque no se ha conectado, hermano, los días jueves al estudio. Hemos estado hablando acerca de la vida eterna, mi hermano. La vida eterna no consiste, hemos enseñado de acuerdo a las escrituras, hermano, que no consiste en duración de tiempo solamente, no. Es cierto que es parte de la vida eterna, de que va a ser eterna, que no va a tener límites, pero mi hermano, hemos enseñado de acuerdo a las escrituras que vida eterna, mi hermano, es la esperanza de que algún día, es decir, el día que usted y yo muramos, hermano, físicamente, la vida eterna es de que iremos, hermano, a ese lugar que Jesucristo fue a preparar, hermano, para los que son discípulos verdaderos. San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Hermano, esa es la vida eterna, parte de la vida eterna. Un día, nuestra esperanza es que un día, mi hermano, para todo aquel que es un discípulo verdadero de Jesucristo, la esperanza es, hermano, mire lo que dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El 2, hermano. Mire qué maravilloso, mi hermano. Alimentemos nuestra alma con la palabra del Señor. Mire lo que dice Jesús, no yo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Allá con mi Padre, con Dios Padre. Hay muchas casas, hay mucho espacio, hay mucho lugar. Miren, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Después que Jesús murió, resucitó, volvió a ascender a los cielos de donde había venido. Volvió a irse para el cielo de donde había venido. ¿A qué fue? ¿O qué fue algo de lo que fue a hacer cuando se fue al cielo? Ahí está, mi hermano. Voy ¿a dónde? A preparar lugar para ustedes. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. Porque en la casa de mi Padre hay mucho espacio y yo voy a prepararles un lugar a ustedes. Versículo que continúa, hermano, miren lo que dice. Versículo que
preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mire lo que sigue diciendo: para que donde yo estoy, para que donde yo estoy. Pregúntese, hermano, pregúntese. Jesús murió, resucitó, después se volvió a ir. Acabo yo de decir que fue a preparar lugar para cada uno de sus verdaderos discípulos. Dice: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire que esa es la vida eterna, hermano. La esperanza de que un día hemos de disfrutar del lugar donde Jesús está. ¿Y dónde está Jesús? Pregunto. En el cielo. Ahí está Jesús, así lo dice la Escritura. Ser cristiano, mi hermano, ser cristiano es lo más maravilloso que existe. Ser un verdadero discípulo, hermano, es tener en el corazón esa esperanza gloriosa, hermano, que cuando nos toque que partir, que cuando tengamos que decir como Jesús dijo: mi hora ha llegado, la hora ha llegado en que tenga yo que partir. Sabemos a dónde vamos, hermano, sabemos a dónde vamos y sabemos con quién vamos y sabemos a qué vamos, hermano. Sabemos, mi hermano. ¿Sabe qué estoy pensando yo en mi mente? Porque yo no sé cuándo me voy a morir, pero de lo que estoy seguro también es de que me voy a morir, hermano. ¿Sabe qué estoy pensando? Decirles a todos ustedes, hermano, así como lo dijo Jesús: hermanos, ¿saben qué? Mi hora ha llegado. ¿Qué hora? ¿Qué tiempo? Cuando ya voy a partir, hermanos. Mi hora ha llegado. Pero aparte de decirles esto, les voy a decir esto otro, hermanos. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. ¿Se recuerda que Jesús se lo dijo aquí a Felipe? Felipe le dijo a Jesús en el capítulo 14, en el mismo capítulo, búscalo ahí, no sé qué versículo, me parece que es como el versículo 7 o 8. Pero Felipe le dijo a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿O a dónde vas? Le dijo Felipe a Jesús. Y Jesús, hermano, le dijo Tomás: Señor, mire, fue Tomás, perdón, no Felipe, sino Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mire lo que Jesús le respondió. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero no sé si es el versículo 7, hermana, donde él dice: ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. No. Déjenme ubicarme porque no quiero yo que ustedes piensen que les estoy mintiendo en lo que estoy diciendo, mis hermanos. En el capítulo en el versículo 8 y 9. A ver. En el 4. En el 4, exactamente. Mire, es el 14:4, hermano. El 14:4, mire. Jesús les dijo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si yo fallezco, hermanos, mi deseo es ir ahí donde Cristo fue a preparar, a ese lugar, ahí donde Él está. Esa es la vida eterna.
La vida eterna, hermanos, es la esperanza del cristiano de que algún día, no solamente, mi hermano, va a estar en ese lugar que Jesús va a preparar, sino que va a estar, hermanos, en la presencia misma de Jesús, hermano, y de la presencia misma de Dios, mi hermano. Imagínense qué maravilla, hermano. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, ¿no les gustaría a ustedes llegar a conocer cómo era Jesús? A mí sí me gustaría, mi hermano, poder llegar a conocer físicamente a Jesús, cómo era Él. Él era una persona, mire mi hermano, Él era una persona que solamente con su fisonomía transmitía paz, transmitía gozo, transmitía esperanza, transmitía consuelo, hermanos. Bueno, pues la vida eterna es esa esperanza, hermano. Un día vamos a estar ahí con Él, hermano. Personalmente, físicamente. Con Él, con el Padre. La vida eterna, dice la Escritura, hermanos, que es la esperanza del cristiano, que un día vamos a disfrutar de las cosas que en el cielo hay y que vamos a disfrutar también de las cosas que en el cielo no hay. Y hemos dicho, ¿qué cosas no hay en el cielo? Ustedes lo saben, hermanos, qué cosas no hay en el cielo. Ya no hay dolores, mi hermano, ya no hay riumas, hermano. Yo le decía a la hermana Rosalba, ahorita que veníamos, hermano, cuando estemos allá con el Señor, hermana Rosalba, ya no va a haber esa angustia de que me tengo que parar bien temprano a hacer lonche porque ya me voy a trabajar. No, hermano, ya no va a haber eso. Ya no va a haber esa preocupación de que tengo que pagar los biles. Ahí no hay luz eléctrica. Ahí la gloria de Dios alumbra, mi hermano. Ahí no hay sol. Ahí no hay nada de eso. Vamos a disfrutar de eso. Ahí no hay enfermedad. Ahí no hay enfermedad. Ahí no hay lágrimas, porque dice la Escritura que Dios mismo las va a ¿qué? Ahí, hermano, no hay enfermedad, ahí no hay pobreza, ahí no hay que aquel tiene mucho y nosotros no tenemos ni dónde caer muertos. Ahí no hay nada de eso, hermano. Ahí no hay injusticia, hermano. Ahí no hay que aquel que tiene el dinero es el que tiene el poder. Ahí no hay eso, hermano. Esa es la esperanza del cristiano, la vida eterna. ¿Qué vamos a recibir, hermanos? Un cuerpo, escúcheme, hermano, un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, un cuerpo como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo como el del Señor Jesucristo cuando resucitó. ¡Qué maravilloso, hermano! Eso estaban escuchando esta gente, hermano, a la que Jesús les estaba hablando. Eso es lo que estaban escuchando. Pero ¿cuál fue la primera característica que mencionamos de los falsos discípulos, hermano? No creían. No creían. Ya lo leímos, no creían. Esa es la característica de un falso discípulo, hermano. No cree a las enseñanzas de Jesús. A lo mejor, mire, yo le estoy diciendo lo que la Escritura dice y usted dice, cuidado. Usted puede ser un falso discípulo, hermano. Y ni hermano le deberíamos decir. Porque un discípulo es aquel que cree, hermano. Y que está dispuesto o dispuesta a jugarse el todo por el todo, de que lo que Jesús ha dicho es la verdad, la única verdad. La única verdad. ¿Qué otra característica, hermano? Yo sé que es un tema amplio, hermanos. Pero mire, ¿qué les estaba diciendo Jesús? ¿Qué les había enseñado Jesús? Dijimos que en el versículo 47, 50 y 51, Jesús les dijo que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Capítulo 6, hermano. Versículo 47
50 y 51. Jesús les dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El 50, mire lo que Jesús les dijo: este es el pan que descendió del cielo, es decir, refiriéndose a sí mismo, hermano. Así les dijo Jesús. A lo mejor no lo hizo como yo lo estoy diciendo, pegándose aquí a sí mismo. Hermano, este es el pan del cielo. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo. Este es el pan del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Y sabe qué pensaron ellos? ¿Sabe qué pensó la gente que lo estaba oyendo? Qué grotesco, ¿no? Pues ¿cómo voy a agarrar a mordidas a este hombre para comérmelo? Y Jesús no solamente les dijo que el que comiera de él, sino que el que bebiera su sangre. Caray, pues esto me suena a satanismo, ¿no? Beber sangre. Pero Jesús usó un lenguaje simbólico que lo que significa, hermano, es poner la fe en Él, en esa muerte, en la cruz. De eso estaba hablando Él al hablar de que para tener vida eterna, hermanos, se necesita creer en su persona y en su obra, en su muerte. Miren lo que dice el 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Miren, mi hermano, qué precioso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mire, mi hermano, si alguno comiere de este pan, miren lo que dice: vivirá para siempre. En otras palabras, tendrá vida eterna. Así de sencillo. Si alguno, mire mi hermano, Jesús está consciente, mi hermano, que no todos van a creer, que algunos dirán que creen, pero le tienen miedo a la muerte, mi hermano. Pero un verdadero discípulo no le tiene miedo a la muerte, porque sabe para dónde va, porque sabe con quién va, y porque sabe qué va a hacer a ese lugar que va. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y mire lo que les dice: el pan que yo daré es mi carne, es decir, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Se da cuenta que se refería a él, a su muerte en la cruz. ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que él dio por la vida del mundo, hermanos? Su vida. Y su vida estaba en su cuerpo, y su cuerpo fue crucificado en la cruz. Gloria a Dios, mi hermano, gloria al Señor. Realmente los entiendo. Es difícil escucharme, hermanos, porque hay mucho que decir. La realidad no llegué ni a la mitad de lo que yo quisiera compartirles, pero entiendo que no es muy el ambiente, ¿verdad? Está caluroso. Pero mi hermano, tengamos en nuestra mente esto, hermanos. Tengamos en nuestra mente esto. Hay dos clases de discípulos, hermanos. Hay dos clases de discípulos: los falsos y los verdaderos. Los falsos, hermano, mire, los falsos, tarde o temprano, mi hermano, le van a dar la espalda a Jesús. Los verdaderos, hermano, independientemente de la situación en la que se encuentre, permanecen ¿qué? Firmes, hermano. Firmes en el Señor. No importa que, como decía mi esposa, no importa que vengan lluvias, no importa que vengan vientos, no importa que vengan ríos, hermano. Sabemos, hermanos, que Jesucristo está con nosotros. Sabemos que somos verdaderos discípulos. ¿Y saben qué, hermano? Que Jesús dio su vida, hermano. Dio su vida por sus verdaderos discípulos. Y si Él dio su vida, su propia vida, ¿usted cree que no nos va a dar el cuidado que necesitamos para poder salir adelante? ¿Verdad? De cualquier situación. Claro que sí, hermano. Pero es conveniente, mi hermano, ser un verdadero discípulo de Jesús.
un verdadero discípulo de Jesús. ¿Verdad? Que nosotros, miren mi hermano, que nosotros podamos decir, ya me evalué a mí mismo y yo soy un verdadero discípulo de Jesús. Pero si tenemos dudas dentro de nuestro corazón, es menester, hermanos, que lo resolvamos delante de la presencia del Señor. Y que busquemos ahora que es tiempo, mi hermano, que busquemos ahora que es tiempo mejorar nuestros caminos y nuestras obras, hermanos. Pongámonos de pie en esta tarde.